¿Cómo armar una cartera que nos pague dividendos todos los meses? Vamos a arrancar primero por definir qué es un dividendo. Es dinero que gana una empresa y decide devolverlo y repartirlo a sus accionistas, a sus inversores, de manera de recompensarlos por haber invertido en la empresa. En términos generales, las empresas que pagan dividendos altos son empresas que no tienen muchas perspectivas de crecimiento a futuro. Y un ejemplo muy claro es Coca-Cola. La empresa gana en torno a 10,9 billones de dólares por año y reparte 7,9 billones de dólares a los inversores, es decir, el 74% del capital que la empresa gana de manera neta lo devuelve a los inversores como recompensa de manera de dividendos. No pagan dólares por cada dólar que tenemos invertido. Ese factor de devolución que nos da la empresa se llama dividend yield, es cuánto nos devuelve a nosotros la empresa por cada dólar que tenemos invertido. En general, una empresa promedio en Estados Unidos paga un dividendo en torno al 2%. Todo lo que esté por encima es un dividendo alto, todo lo que esté por debajo es un dividendo considerado relativamente bajo. Las empresas más consolidadas suelen pagar dividendos altos porque no tienen mucho margen más para crecer. ¿Cómo haría Coca-Cola para duplicar sus ventas a nivel mundial? Y básicamente se tendría que duplicar la población mundial para que la empresa pueda duplicar lo que son sus ventas. No así con empresas de otro sector, por ejemplo, un sector muy beneficiado que tiene grandes crecimientos es el sector tecnológico, porque pueden sacar tranquilamente un nuevo producto y servicio y crecer rápidamente en las ganancias. Esto no se da en los sectores de consumo masivo, que son los que tienen dividendos más estables, que lo suelen aumentar de a poquito a lo largo del tiempo y que suelen repartirlo en mayor medida. Para este video lo que hice fue armar una cartera de 6 empresas, tomando en cuenta que las empresas pagan dividendo en términos generales de manera trimestral, por lo cual con una sola empresa ya tengo cubierto 4 meses de pago de dividendos. Yo podría elegir 3 empresas al año y ya con eso tendría una cartera que me paga dividendos durante todo el año. Para hacerlo de manera más diversificada, en lugar de elegir 3 empresas, he decidido elegir 6 empresas. De ahí las empresas que elegí, todas se pueden operar acá en Argentina a través de CDR y les voy a comentar cuánto pagan los dividendos y cuánto tiene hoy de dividend yield, es decir, cuánto paga en términos brutos, si se quiere, por cada dólar que nosotros tenemos invertido. La primera empresa es Verizon, una empresa dedicada al rubro de las telecomunicaciones, que hoy en día no puede invertir mucho más porque tiene mucha competencia y por la caída del valor de cotización que ha tenido en los últimos años, hoy tiene un dividend yield del 6,96%, un dividendo muy alto, muy similar, un poquito por debajo de lo que paga AT&T, que también es otra empresa de telecomunicaciones. La segunda es la empresa Merck, que se dedica a la parte de venta de productos farmacéuticos. Esa tiene un dividend yield del 3,21% y ambas empresas pagan los dividendos en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Las siguientes son Coca-Cola, que paga un dividend yield del 3,19%, acuérdense lo que le dije, está repartiendo el 74% de la plata que gana de manera de dividendo porque no sabe qué hacer con la plata, no puede seguir creciendo. La que sigue es Johnson & Johnson, una empresa también de consumo masivo, igual que Coca-Cola, paga un dividend yield del 3,39%, ambas en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año. Después seguimos con Morgan Stanley, una empresa del sector financiero que paga dividendos del 2,92%. Y la última es Altria, la empresa fabricante de los cigarrillos Philip Morris, que también es una empresa que no tiene que innovar mucho, no tiene que ampliar las fábricas, no tiene que invertir mucho en tecnología o en mantenerse siendo rentable, sino que simplemente fabricar un producto que tiene una alta rentabilidad y tiene un dividend yield del 7,93%. Estas dos últimas pagan dividendos en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Entonces quedamos en una cartera diversificada entre 6 empresas de distintas industrias y sectores que en promedio nos estarían dando un dividend yield de el 4,55%, muy similar a lo que nos da un bono del Tesoro norteamericano, por lo cual uno podría pensar ¿qué me conviene más? ¿Ir a un bono del Tesoro que es súper seguro o ir a una empresa que además puede llegar a tener un crecimiento a futuro y que me pueden aumentar el dividendo al futuro? Y acá es donde por ahí tenemos la parte que no nos suelen comentar las personas que nos hacen armar una estrategia para cobrar dividendos en el futuro invirtiendo puntualmente de Argentina. El primer hecho relevante es que las empresas, cuando uno invierte desde afuera, reciben una percepción, un descuento del 30% de impuesto a las ganancias, por lo cual yo no voy a cobrar el dividendo total de la empresa. Ya ahí tenemos una pérdida del 30% de lo que yo tendría que estar cobrando idealmente. De manera adicional, acá en Argentina, la estructura de la inversión en CDR, que nos permite acceder a las empresas del exterior invirtiendo con pesos o dólares, pero desde acá de Argentina, la brinda la empresa Comafi. El banco Comafi es el colocador de los CDR acá a nivel local en Argentina, que nos permite invertir afuera. La empresa se lleva del cobro de dividendos un 7% masiva. 7% masiva es 8,38%.
más el 30% que ya nos descontaban de impuestos a las ganancias de Estados Unidos, de los dividendos que estamos cobrando, el 38,38% se lo está quedando una parte del fisco y otra parte Comafi por ser el colocador. El 39% de la plata que yo estaba ganando no lo estoy cobrando. Así que ese es el primer diferencial para tener en cuenta el momento de armar una cartera de dividendos. Yo no estoy ganando realmente el 4,55%, sino que estoy ganando un 39% menos, lo cual queda en una ganancia neta del 2,8% en esta cartera diversificada que planteamos de empresas que pagan dividendos altos. El segundo factor a considerar es qué pasa realmente con la empresa. ¿Tiene sentido que yo invierta mi capital en una empresa que no está creciendo, que tenga que repartir el dinero a los accionistas porque no sepa qué hacer con la plata? En la mayoría de los casos la respuesta es que no. Una empresa que no crezca me da menos beneficios a mí como inversor a futuro. Yo cobraré un dividendo, me dará cierta estabilidad, pero si la empresa, por tener estas características de no poder crecer a lo largo del tiempo, vale cada vez menos, a mí no me recompensa como inversor hacer ese tipo de inversión. Y en ese caso analicé justamente cómo se comportaron en los últimos 12 meses estas empresas que componen la cartera en relación a lo que es el precio de cotización de la acción. Porque de nada me sirve tener un dividendo del 5% si la empresa cayó un 50% de valor de cotización. Gané el 5% pero perdí el 50% del capital que puse. Carece completamente de sentido. La empresa Verizon, en lo que fue el último año, 2024, cayó un 2,94%. Recordemos que estamos en un escenario donde el mercado norteamericano total subió en torno a un 23%. Y yo estaba invertido en una empresa que cayó un 2,94%. Ni siquiera llegué a tener una ganancia y mucho menos compensar la inflación norteamericana. La empresa Merck cayó un 13,94% también en los últimos 12 meses. Coca-Cola subió un 1,21%, lo cual es positivo, pero no llegó a compensar la inflación norteamericana, que en el último año o en los últimos 12 meses se ubicó en un 2,27%. Las siguientes empresas son la empresa Johnson & Johnson, que cayó un 9,47%. Nuevamente siendo una pérdida para nosotros como inversores, por más que cobremos el dividendo. Y después, sí, las grandes subas fueron Morgan Stanley, que subió un 35,69%, superando al ETF del S&P 500, que es el que tomamos como referencia, como benchmark, para saber si tiene sentido que yo invierta mi plata en empresas privadas o si simplemente conviene invertir en un ETF y desentenderme por ser una inversión pasiva. Y la otra es Altria, que el ticker es MO, que subió un 22,79%. Y esa es muy similar a lo que ocurrió con el mercado en su totalidad. Entonces, en esta cartera total de 6 empresas, lo que podemos ver es que la cartera medida en dólares, por esta grande suba que tuvieron las últimas dos que las componen, tuvo una suba del 5,57% en los últimos 12 meses. O sea, yo cobré dividendos y además se revaluaron mis inversiones un 5,27%. Más el 2,8% de dividendos netos que me quedaban, recuerden que es el 4,55 menos todos los impuestos y comisiones que me cobran en el medio, me queda 2,8. Esta cartera de dividendos rindió 8,35% en dólares en lo que fueron los últimos 12 meses, tomando en cuenta la apreciación de las inversiones, de la evaluación del precio de las empresas, más el cobro del dividendo. Y en ese mismo periodo de tiempo, el ETF del S&P rindió un 24,03%, cobrando en dividendos un 0,74%. Esto es también teniendo en cuenta este descuento que le hacen del 39% en el cobro de los dividendos. Así que el S&P directamente invirtió en un índice que tiene un dividendo muy pequeño, pero que tuvo una gran apreciación del valor del precio de las empresas que componen este índice. Tuvo una ganancia del 24,77% contra 8,35% que tuvo finalmente la estrategia de armar una cartera de dividendos. Así que la conclusión es más que obvia. A veces una cartera de dividendos, sobre todo acá invertida en Argentina, es una solución absurda, bastante tonta si uno quiere realmente ganar plata por todos los descuentos y comisiones que tenemos en el medio, y porque no solamente es importante que una empresa te pague un dividendo alto, sino que es importante lo que la empresa está haciendo y cuál es el futuro de la empresa. Si la empresa no puede crecer, ¿por qué yo voy a estar metiendo plata en una empresa que no va a ser más grande, que no me va a dar mejores beneficios a futuro, que no tenga pensado lanzar nuevos servicios, que no tenga pensado lanzar nuevos productos simplemente por la satisfacción mental de estar cobrando un dividendo? Claramente no recompensa al accionista, no tiene sentido el riesgo que uno está tomando para tener rendimientos inferiores a lo que es el mercado norteamericano en su totalidad, y tiene mucho más sentido comprar directamente un ETF y dejarlo a lo largo del tiempo con esta estrategia de inversión pasiva, en la cual un ETF como el S&P 500 invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y que cada 3 meses va rebalanceando esa cartera, sacando de la lista de las 500 a las que ganan menos plata e incorporando a la lista de las 500 las que ganan más plata. Es la estrategia más sensata, más sencilla de utilizar
y más simple para mantener a lo largo del tiempo, donde yo no tengo que hacer nada, simplemente comprar el ETF todos los meses un poquito e irlas acumulando a lo largo del tiempo. Son activos lógicamente de renta variable, por lo cual no todos los años van a haber una ganancia, a diferencia de una estrategia de cobro de dividendos donde todos los años sí van a cobrar dividendos. El único beneficio que tendría sería un escenario bajista, donde yo voy a seguir cobrando dividendos positivos cuando el valor de los activos van a caer, pero medido en un periodo de 5 o 10 años, ninguna estrategia de cartera de dividendos le puede llegar a ganar a invertir en un ETF pensando siempre en el mediano o largo plazo. Así que reevalúen bien por ahí qué es lo que están haciendo en sus carteras, piensen cada vez que dicen quiero comprar una empresa que me pague dividendos, si tiene sentido eso o no en base a todo lo que acabo de comentar, y bueno, plantearse realmente una estrategia a mediano o largo plazo para hacer que su capital crezca y no simplemente tener el conformismo de decir estoy cobrando dividendos.